Todos sabemos que el dólar se fue por las nubes, la situación económica no es nada buena, la inflación no se frena. Vamos a consultar a un especialista en economía, es contador, es abogado, tiene un magíster en economía, Gerardo Lisanti. Gerardo, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo andas? Gracias a vos por invitarme al programa. Bien, la pregunta sería, ¿quién podrá salvarnos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para salir de este serio problema que lo padecemos y nos tiene a todo el mundo expectantes y más que preocupados? Sí, acá el principal problema es la emisión monetaria, a mi entender, descontrolada por parte del gobierno. Fíjate que en el año 2021 el gobierno nacional a través del Banco Central emitió 1.3 billones, no millones, billones de pesos. En lo que va del 2022, el Banco Central ya emitió 1 billón de pesos, así que a este ritmo probablemente para fin de año estemos cerca de los 2 billones de pesos emitidos. Solamente en junio el Banco Central emitió 700 mil millones de pesos, lo cual es equivalente aproximadamente al 25% de la base monetaria total del país, es decir, todo el dinero circulante que hay en el país, más los depósitos a la vista de los bancos, lo cual se va a traducir indefectiblemente en un mayor nivel de inflación. En junio tuvimos 5,3% de inflación, el acumulado en el primer semestre ya es el 36%, y obviamente acá el problema no es el dólar, el problema es el exceso de pesos. El dólar es un ítem más de la economía, así como son los lavarropas, las heladeras, los muebles. O sea, a ver, hay un exceso de pesos y ese exceso de pesos se traduce a precio. Y el dólar es un Ahora, bien más de ¿por la qué, economía. por qué el gobierno emite tanto? Es la pregunta para el común de la gente que no entiende demasiado. ¿Por qué el gobierno se ve obligado o por qué hace eso? Emite demasiado porque el déficit es gigantesco. Eh, Fíjate que la última aplicación del Ministerio de Economía que figura en Internet, que es el resultado fiscal del Estado Nacional, al mes de mayo el déficit primario eran 162.500 millones de pesos, eh, más tenías 80.000 millones de pesos más de pago de intereses de toda la deuda pública nacional. Eso te suma 242.000 millones, 242.500 millones de pesos que lo termina cubriendo todo con emisión monetaria el gobierno. O sea, el problema en realidad es que el gobierno nos transporta a nosotros su problema de gasto. O sea, el gobierno gasta de más, se cubre ese agujero de gasto emitiendo pesos y nos traspasa su problema a la gente, ¿no? A nuestro bolsillo. Bueno, es como Es un si problema del nosotros, gobierno si que nos lo pasa a nosotros nosotros. no, es como si nosotros tenemos que hacer frente a un montón de deudas y tendríamos la posibilidad en casa de fabricar los billetes, ¿no? Que no tienen respaldo. Ahora, la ministra de Economía, la nueva ministra, ha dicho que, bueno, la idea es que no se gaste más de lo que ingresa. ¿Esto es posible? Sí, a ver, es posible, lo que pasa es que hace falta una decisión política y creo que, digamos, la línea argumental y la línea política de este gobierno no va en ese sentido. Yo no veo a este gobierno reduciendo el gasto, porque, a ver, siempre que se reduce el gasto, obviamente hay que tomar alguna decisión que quizás a mucha gente del gobierno no le gusta, y aparte entendiendo de que es un gobierno de coalición y que las ideologías económicas dentro del mismo gobierno suelen ser disímiles. Hay sectores que opinan de una manera y sectores que opinan de otro. Yo lo veo muy difícil. Para mí va a quedar, a título personal lo digo esto, va a quedar solo en un anuncio de la ministra, no va a poder ejecutarlo. Esa es la realidad como lo percibo yo. Creo que hay un problema ideológico que la ideología no les permite avanzar en las reformas necesarias para poder llegar a un equilibrio fiscal. Esto se soluciona con equilibrio ¿Cuáles fiscal. serían, cuáles serían esas reformas urgentes, me imagino, para equilibrar las cuentas? Sí, a ver, es un tema de decisión política, vuelvo a decir, el gobierno tiene que elegir, lamentablemente, si vos tenés
más gastos que ingresos, tenés que elegir en dónde recortar. Será el gobierno el que sea el encargado de tomar la decisión política, agarrar el presupuesto, decir, bueno, estamos gastando más de lo que nos entra, bueno, hay que reducir gastos en este sector, en este y en aquel. O sea, hay que agarrar el presupuesto y bueno, cada gobierno, dependiendo de sus necesidades políticas o de su agenda política, tomará las decisiones en dónde tendrá que reducir el gasto o por qué lado reducir el gasto. Pero termina siendo siempre una decisión de o recortamos en este sector más o en este otro o en este o en aquel. O sea, eso será ¿O una decisión cómo haría, política. o cómo se podría tener más dólares? Los dólares, a ver, básicamente en Argentina se van, digamos, por el gasto de energía. La matriz energética requiere muchas importaciones. Vos fíjate que ahora se estaba hablando de la necesidad de importar cada vez más gas y quieren construir el polémico gasoducto Néstor Kirchner, que obviamente no va a estar ni este año ni el año que viene, con lo cual Argentina va a tener un déficit en su balanza energética. La balanza energética me refiero a lo que sale de dólares para cubrir la demanda energética del país. Ese sería uno de los agujeros más grandes. Después, bueno, la Argentina genera dólares a través de sus exportaciones, básicamente de materias primas y derivados y semiderivados de las materias primas. Las condiciones hoy día en el mundo son buenas. Vos fíjate que para lo que son materias primas, el conflicto Rusia-Ucrania hizo que las materias primas a nivel mundial, todas las materias primas a nivel mundial, aumenten sus precios a niveles extraordinarios. A todos los países que exportan las mismas cosas que Argentina, les está yendo bien, están teniendo superávit comercial, y sin embargo, bueno, ninguno de ellos tiene el 70 o el 75% de inflación anual, ni tiene el caos social y económico que tenemos nosotros. Evidentemente, se están haciendo las cosas mal a nivel local. Bueno, y en las últimas horas hay ahí una idea de convocar a la oposición. Ya vamos al tema político, si te interesa opinar. ¿Pensás que es necesario que haya un acuerdo con la oposición? La oposición dijo, bueno, aparentemente que no. Esto me parece a mí que, y te pregunto a vos tu opinión personal, que el gobierno me parece que está encerrado, ¿no? Sí, a ver, creo que más allá de un acuerdo, se necesita tomar decisiones en materia económica. Creo, a título personal, que el gobierno no quiere pagar el costo político solo y entonces le quiere hacer el abrazo del oso a la oposición. Eh, Acá, en realidad, en todo caso, si el gobierno necesita alguna ley, lo tendrá que negociar directamente en el ámbito de la Cámara de Legislativo. Diputados, que es la Cámara originaria en todo lo que tiene que ver con presupuesto y con impuestos y con toma de deuda. Creo que el ámbito de discusión es el Congreso. O sea, buscar sacarse una foto con los líderes opositores, creo que el único fin que tiene es, como ya digo, tratar de compartir culpas y no asumir los errores propios de estos últimos 2 años y medio de gobierno. La última pregunta. La ministra no ha logrado aquietar los mercados ni que esto se tranquilice, ¿verdad? La realidad es que, a ver, hay una crisis de confianza muy grande, y creo que no solamente, a ver, se le echa la culpa a los mercados no confían, la bolsa no confía, ya la gente común no confía directamente. O sea, y lo ves en el día a día. A ver, la devaluación que el gobierno no quiere hacer, la termina haciendo la gente. En los ajustes que el gobierno no quiere hacer, lo termina haciendo la gente. O sea, vos antes, el tipo que es laburante, que trabaja de plomero, que trabaja de jardinero, antes por un trabajo el mes pasado te cobraba, no sé, 2.000 pesos, y hoy para hacer el mismo trabajo te cobra 3.000. A ver, la realidad es esa. Por más que el gobierno no quiera hacer los ajustes necesarios y le eche la culpa al mercado, el mercado somos todos, en definitiva. La gente se da cuenta de que el dólar no puede valer lo que vale. A ver, no puede valer 136 pesos, y bueno, se convalida a través del mercado legal,
que es el dólar MEP y el dólar de contado con liquidación, que está cotizando el MEP 303 pesos y el contado con liquidación 309. Y bueno, el laburante que no tiene acceso a poder acceder a esos tipos de dólares, que son legales, digamos, y es un mercado transparente, ¿qué hace? Bueno, va al blue, y el blue, bueno, sale un poco más, justamente porque es un dólar clandestino. El tipo que se quiere comprar $100 no puede comprar dólar MEP. Entonces, ¿qué hace? Y, bueno, va a una cueva y lo paga. Y si convalida el precio, quiere decir que está y cree que el dólar vale 300 pesos, no 136. Y lo mismo pasa con los Queda, precios, con los valores de las cosas.